Canta nuestro Rey, sí, cantale, canta nuestro Rey, sí, cantale, canta nuestro Rey. Muy buenas noches, hermanos, Dios los bendiga grandemente. Mi nombre es Esaú Villa González y en esta noche, el día de hoy, estaremos tocando el tema del carácter del Dios no conocido. Esperando, hermanos, primeramente que pues el tema sea de edificación para toda la iglesia. Se me comentaba que es un tema que nos debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros sobre el temor que debemos de tener a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, ya que le adoramos, hermanos, le adoramos a Dios domingo tras domingo, los días entre semana, pero a veces adoramos a nuestro Dios como pues dice el pasaje que más adelante estaremos mencionando, estaremos explicando, le adoramos a veces sin conocerle. Para eso, hermanos, voy a pedir, por favor, que si usted me está escuchando en su casa, en su hogar, está cerca de la Biblia, hermanos, tómela, vamos a estudiar. Si quiere solamente escuchar la palabra de nuestro Dios, pues abra sus oídos, esté atentos a lo que se va a decir en esta noche, pues es palabra de nuestro Dios, no es palabra mía, no es palabra de nadie más que de nuestro Padre Celestial. Para esto vamos a iniciar este tema leyendo el pasaje que pues está de base para la exposición de la palabra en esta noche. Para esto vamos a estudiar el libro de los Hechos, capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 16 en adelante, que es cuando Pablo llega a Atenas. Recordemos que se está viendo, hermanos, diferentes temas de acuerdo a los viajes del apóstol Pablo, sus viajes misioneros, y se ha visto, o usted conoce todo el ministerio del apóstol Pablo, cómo Pablo fue trabajando, cómo Pablo fue predicando, fue enseñando la palabra de nuestro Dios en diferentes ciudades. El apóstol Pablo sale de Berea, hermanos, prácticamente huyendo, porque algunos de Tesalónica, donde se había formado el alboroto, cuando fueron presos algunos de los hermanos, fueron a Berea a buscar a Pablo para entregarlo a las autoridades. Entonces Pablo sale huyendo de este lugar y llega hasta la ciudad de Atenas. Pablo llega hasta esta ciudad, una ciudad, hermanos, conocida en el tiempo antiguo por su comercio. En siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, era una ciudad grande en comercio, pero también muy conocida por esos altares que tenían a los dioses de la mitología griega, altares que tenían a dioses como Zeus, como Hermes, como Hades, como
Poseidón, Artemisa, Atenea, misma de diosa de donde viene el nombre de esta ciudad, Atenas. Era una ciudad que tenía esos altares a los 12 dioses conocidos de la mitología griega, según ellos grandes dioses de su cultura, hermanos. Y es allí donde llega el apóstol Pablo. Dice la Escritura que mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, su espíritu iba motivándose, iba cada vez más encendiéndose, viendo que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Dice el versículo 17 del capítulo 17 de Hechos: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Pablo estaba predicando la palabra de nuestro Dios. Pablo estaba enseñando el mensaje de nuestro Padre Celestial. Incluso se topa algunos de los grandes filósofos conocidos en ese tiempo, como los epicúreos y los estoicos, filósofos que creían en encontrar la felicidad, filósofos que creían que todo en la vida era la felicidad y estamos aquí para encontrar la felicidad plena, haciendo a un lado las posesiones materiales y en base a la tranquilidad y la serenidad que debe de tener un hombre. Esa era la filosofía que enseñaban estas personas. Pablo incluso discutía con ellos acerca de sus puntos, porque Pablo estaba enseñando el evangelio correcto. Entonces, ellos estaban explicando acerca de sus ideas, Pablo enseñando del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, perdón. Y todas las personas estaban sorprendidas. Dice, ¿qué querrá decir con este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron, versículo 19, al Areópago. El Areópago era una piedra grande, hermanos, donde se predicaba. Esa piedra estaba en una explanada. Entonces se paraba allí la persona y pues hablaba frente a toda la audiencia. Todas las personas que pasaban allí o por allí podían escuchar al que estaba hablando en ese lugar. Entonces ponen a Pablo allí al Areópago y le dicen, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Hace unos momentos les mencionaba, hermanos, que Atenas tenía un altar dedicado a 12 dioses, ¿sí? Este altar estaba por en la Acrópolis, ahí más o menos estaba el altar a los 12 dioses. Eran diferentes templos que se tenían a estos dioses paganos. Entonces, el apóstol Pablo estaba caminando por Atenas observando esos altares y le sorprende un altar que los atenienses dedican a un dios no conocido, lo llaman ellos de esta manera. Este altar, según se cree, algunas personas creen, este altar fue dedicado a un dios no conocido, ya que en algún tiempo Atenas cayó en una plaga y se buscaba apaciguar la ira de los dioses, entre comillas, hermanos. Se buscaba apaciguar la ira de los dioses y de esta manera ellos empiezan a buscar cómo pues controlar la ira de los dioses para que la plaga se aleje. Y una persona tiene una idea, según lo que cuenta un filósofo antiguo llamado Diógenes. Una persona tiene una idea y les dice que suelten ovejas y donde se paren las ovejas según el pedazo de tierra y según el templo al que estaba dedicado según el dios al que estaba dedicado el templo, donde se detuviera la oveja, pues allí ofrecieran el sacrificio para que pues este dios apaciguara su ira, ya que pues él era el que había mandado la plaga a Atenas. Sin embargo, para sorpresa de todos, las ovejas se apartan de los templos, según lo que menciona este filósofo. Las ovejas se apartan de los templos de dioses paganos y se van a un lugar que no correspondía cerca de ningún templo de estos dioses. Y entonces pues los atenienses dicen, es que esta plaga nos la mandó un dios al que no conocemos, y levantan un altar que lo titulan al Dios no conocido. Entonces se cree que el apóstol Pablo estaba viendo este altar
cuando empieza esta plática. Dice el apóstol Pablo, versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Los griegos, hermanos, nosotros conocemos, eran personas muy religiosas, personas que estaban pegados mucho a la idolatría. Y dice el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, todos los templecillos que ustedes tienen, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y aquí es donde nos vamos a detener, porque este es el tema, al Dios no conocido, el carácter del Dios no conocido. Pero vamos a detenernos en esta frase que les dice el apóstol Pablo. Dice Pablo: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hermanos, cuando nosotros hablamos de carácter, estamos hablando de una cualidad, de una forma de pensamiento, de una forma de actuar de una persona o de un ser, ¿sí? Que lo hace independiente, que lo hace, ¿cómo decirlo?, sin igual. Una persona que simplemente lo identifica como tal. Ese es su carácter, ¿sí? Hay algunos de nosotros que tenemos el carácter un poco duro, hay algunos otros que tenemos el carácter pues un poco más blando. Y esto, nuestro carácter, es lo que nos identifica ante todas las demás personas. En estos momentos, hermanos, vamos a hablar del carácter de ese Dios, porque Pablo les dice: mira, ustedes adoran al Dios no conocido, y este Dios es al que yo les voy a estar anunciando, es del que yo les estoy hablando, ¿sí? Ahora, Pablo va a mostrarles a ese Dios, va a mostrarles el carácter de ese Dios, y es lo mismo que nosotros vamos a hacer en esta noche, mostrar el carácter de Dios no conocido, pero tomando en cuenta esto, hermanos, que nosotros somos pueblo de nuestro Señor Jesucristo, somos pueblo de Dios. Nosotros hemos sido escogidos por nuestro Padre Celestial con un propósito, ¿sí? Estamos aquí con un propósito. Sí, fuimos llamados para traer más almas al Señor, sí, fuimos llamados para llegar al cielo, y ese es el regalo que Dios nos da, ese es el don que Dios nos da, la dádiva, vida eterna, dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Sin embargo, hermanos, debemos de tomar en cuenta que nuestro propósito por el que estamos aquí es para irnos perfeccionando. Dice Efesios capítulo 4, que es hasta que todos lleguemos, versículo 13, a la unidad de la fe, y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la estatura de la plenitud, y la medida de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. El carácter del Dios no conocido. Nuestro propósito es llegar a conocer a Dios tal y como Él es. Nosotros debemos de conocer a nuestro Padre Celestial. No podemos caer en el error de simplemente adorar a un Dios al cual no conocemos, ¿sí? Para conocer a nuestro Dios, nosotros tenemos que preocuparnos por estudiar su palabra, nosotros tenemos que preocuparnos por ver qué es lo que Él quiere de nosotros, porque veamos en su escritura cómo es que Él quiere que nosotros le adoremos. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Tenemos que conocer a nuestro Padre Celestial. Y esto es lo que debemos de dejar en claro. ¿Por qué? Porque no podemos adorar simplemente a una persona a un ser al cual no conocemos. Esto debe de estar claro. Los atenienses lo hacían, hermanos. Los atenienses no conocían a Dios, pero aún así tenían un altar que decía al Dios no conocido. Sin embargo, Pablo les recalca que él viene a anunciarles de ese Dios para que ya no sean ignorantes de él. Para que ya no sean ignorantes. Ahora, tenemos que tener algo en cuenta, tenemos que tener algo en nuestra mente, ¿sí? El pueblo judío, el pueblo en el Antiguo Testamento, cometió un error gravísimo, cometió el error más grande que cualquier siervo de Dios puede cometer. Y ese es el error que no debemos de cometer nosotros, ese es el error que nosotros tenemos que corregir con este tema. Dice la Escritura en Oseas, ese pasaje que todos conocemos, capítulo 4, versículo 6, que el pueblo de Dios, así mismo lo dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros no podemos cometer el mismo error
que el pueblo de Israel cometió. No podemos estar faltos de conocimiento. Nosotros tenemos que llegar a conocer a Dios, ¿sí? Miren, otro versículo que también nos ayuda a entender un poco acerca de esto es cuando la palabra de nuestro Dios nos habla allá en el libro de Jueces, capítulo 2. Dice que después de que sucede todas estas cosas, de que Josué ayuda al pueblo de Israel a posesionarse de la tierra que nuestro Dios le había prometido, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, ¿sí? Toda la generación que había luchado por la tierra que Jehová les había prometido, por la tierra que nuestro Dios les prometió, toda esta generación, hermanos, muere. Y dice el versículo, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, el peor error que nosotros como cristianos y como siervos de Dios podemos cometer es caer en el mismo punto que cayeron el pueblo de Israel, que cayó el pueblo antiguo. No podemos hacerlo. El pueblo llegó a desconocer de nuestro Dios las obras que él había hecho. ¿Sí? Dice el versículo de Jueces que leíamos hace unos momentos, y se levantó una generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho. Oseas capítulo 4, versículo 6 lo dice, y el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento en qué? Conocimiento de Dios. Pero ¿de qué conocimiento estamos hablando? No estamos hablando de cualquier conocimiento, no estamos hablando de saber simplemente que Dios existe. No es solamente saber que Dios vivió, que Dios envió a su Hijo Jesucristo y que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. No es solamente conocer eso. El conocer a Dios es mucho más allá de esto, ¿sí? Decíamos ahorita, Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No es solo saber que Cristo vino a este mundo a morir por nosotros, ¿sí? Hermanos, el llegar a conocer a Dios o entender la palabra conocer, para que podamos entender esta frase, entender la palabra conocer es que nosotros entendamos que debemos nosotros acercarnos a tener una relación estrecha con nuestro Dios. Eso es conocer, una relación estrecha con nuestro Padre Celestial. Entonces, lo primero, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de este tema, el carácter del Dios no conocido, lo primero es tumbar ese punto del no conocido. Tenemos que conocer a nuestro Dios. No podemos cometer ese mismo error. Dice Deuteronomios capítulo 6, oye Israel, versículo 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ponga usted atención, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Dice el versículo 12, cuídate de no olvidarte de ¿quién? Dice el versículo, de Jehová. ¿Sí? Cuídate de no olvidarte de Jehová. Pero llega el pueblo de Israel a este lugar y se encuentra con que se levanta una generación que no conoce a Jehová. Llegamos a Oseas capítulo 4 y también el pueblo fue destruido porque le faltó ese conocimiento necesario. Llegamos a Atenas. Y en Atenas está un altar que dice al Dios no conocido. Pero lo triste, hermano, lo triste es que a veces llegamos a una congregación o estamos nosotros con algunas personas o nosotros mismos, hermanos, estamos adorando a Dios o tenemos un altar en nuestro corazón para nuestro Padre Celestial, pero aún no nos animamos a tener esa relación íntima con nuestro Dios. No nos animamos a acercarnos a nuestro Dios y no nos animamos a conocer realmente a nuestro Dios. Por lo tanto, estamos cayendo en el mismo error.
estamos adorando a un Dios al que no conocemos. ¿Por qué? Porque simplemente no cumplo con lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Porque no enseño la palabra de Dios a mis hijos. Porque no estoy preocupándome por mostrarle a mis hijos cómo es Dios, las grandes maravillas que Él ha hecho por la humanidad, las grandes maravillas que ha hecho por nosotros y cómo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, hizo que se reconciliara el pueblo gentil hacia Él. Simplemente porque yo no le dedico tiempo a esto, yo no le dedico tiempo al estudio, yo no le dedico tiempo a estudiar más la palabra de mi Dios. Por eso yo no llego a conocer o a tener una relación más estrecha con mi Padre Celestial. Y tengo un altar en mi corazón que dice al Dios no conocido. Pero algo que debemos de saber de esto también es que nuestro Dios no está conforme con una adoración en la cual no le conozcamos, ¿sí? No le conozcamos. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de que él prosigue a la meta, ya en Filipenses, capítulo 3, dice las siguientes palabras. Déjeme y busco el pasaje para leérselos. Dice Filipenses capítulo 3, hablando de todo lo que él era antiguamente y que ahora todas las cosas las tenía por basura. Dice: ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. Y luego dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, dice, en su muerte. Pablo quería conocerlo. Pablo quería conocer a nuestro Dios, dice, a fin de conocerle, conocer a Cristo. ¿Pero cómo? Y él mismo dice, participando de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hermano, ¿cómo conocemos nosotros a Dios? Bueno, hermano, tenemos que preocuparnos por realmente seguir a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, ¿sí? Tenemos que estar dispuestos nosotros pues a sufrirle, a acercarnos a Dios y a tener esa relación estrecha, porque Dios no está contento si nosotros no le conocemos y le estamos adorando. Nosotros, para que nuestro Dios acepte una adoración correcta, tenemos que realmente conocer a quien estamos adorando, ¿sí? Tenemos que conocer su carácter, tenemos que conocer sus cualidades, tenemos que saber quién es al quien yo estoy ofreciendo ese sacrificio, ese altar a mi Dios, ¿sí? Tengo yo que conocer a mi Dios, a mi Padre Celestial. Ahora, el apóstol Pablo ahí en Hechos capítulo 17 les explica lo siguiente: al que vosotros adoréis pues sin conocerles a quien yo os anuncio. El Dios, versículo 24, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Ponga atención, no habita en templos hechos por manos humanas. Otra cosa que debemos de conocer de Dios, y esto es algo que debemos de tener en nuestra mente, es que, como dice el apóstol Pablo aquí, Dios es el creador de todas las cosas, es el todopoderoso. Y tan grande es Dios, tan grande es el amor, el poder de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Tan grande es nuestro Dios, hermanos, que dice el versículo que leíamos en unos momentos, que simplemente no habita en templo hecho por manos humanas. Y aquí déjame le explico algo que a veces no entendemos. A veces creemos que solo la adoración, y sí, la adoración a nuestro Dios la llevamos el domingo, pero que solamente allí es cuando tenemos esa comunión, ese acercamiento con nuestro Padre Celestial. Y el domingo vamos, oramos, y los hermanos, cuando vamos a participar de la cena, cuando se va a participar de la predicación, el canto, la oración, la ofrenda, a veces los hermanos oran y dicen, hermano, es en este momento, Padre, que tenemos comunión contigo. Porque pensamos a veces, o nuestra mente a veces piensa, que Dios está en esas cuatro paredes solamente. Que Dios está allí cuando nosotros solamente estamos adorando. Pero nos olvidamos de algo.
Dios es todopoderoso. Dios es grande. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Es decir, Dios es omnipresente, hermanos. Dios está en todas partes. Y Dios está el domingo que nosotros estamos adorando, porque está allí cuando nosotros le adoramos, pero también está en mi hogar. Pero también está en mi trabajo. Pero también está en mi escuela. También está cuando yo voy caminando. También está cuando yo voy en el carro. También está cuando yo estoy en el internet. También está cuando yo estoy platicando con alguna hermana, con algún hermano. Dios está en todo momento, hermanos. ¿Sí? Dios está en todo momento. Y para que nosotros conozcamos, o para que nosotros podamos adorar al Dios que debemos de conocer, a nuestro Padre Celestial, debemos de entender esto, que Dios está en todas partes. ¿Por qué es importante entenderlo? Bueno, porque cuando nosotros entendamos que Dios no habita solamente en ese templo o en ese edificio al que nosotros vamos y le cantamos y le adoramos, cuando nosotros entendemos esto y entendemos que Dios está con nosotros a cada instante de nuestra vida, entonces entendemos cuando la palabra de nuestro Dios nos dice, así como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Versículo anterior, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. O como dice también allá en Mateo, en el capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando yo entiendo que Dios está en todas partes, ¿sí? Entiendo que Dios en su santidad está en mí, a cada momento de mi vida, a cada momento en el que yo me estoy conduciendo, ¿sí? En mi vida. Y Dios es santo. Esas son cualidades de Dios. Y en la santidad no hay inmundicia, no hay pecado, no hay maldad. Por lo tanto, ese Dios al que debemos de conocer, ese Dios es santo. Ese Dios es puro y no puede habitar donde hay pecado. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Bueno, simplemente de que si yo voy a adorar a Dios es porque lo conozco y porque sé que en su carácter y en sus cualidades Dios es santo. ¿Sí? Y por su santidad yo debo de vivir también en santidad y conducirme de esta manera. Ahora, también dice Mateo capítulo 5, versículo 48, versículo que ya mencionábamos. Dios es perfecto. Y si yo entiendo que Dios habita en mí y está conmigo todos los días de mi vida, a cada momento, cuando estoy incluso a punto de pensar en algo que no es correcto, de hacer algo que no es correcto, cuando yo entiendo esto, entiendo que Dios es perfecto y que no puede haber imperfección en mi vida. No puedo yo dejar de ser perfecto porque Dios, dijo Jesucristo en Mateo 5:48, Dios es perfecto. Así que, por tanto, dijo el escritor de los Hebreos, capítulo 6, versículo 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Sí? Tenemos que ir adelante a la perfección porque Dios es perfecto, así yo también debo de ser perfecto. Porque ponga mucha atención lo que dice Hebreos capítulo 6. Porque es imposible, versículo 4, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, los que llegaron a conocer a Dios, los que llegaron a conocer su santidad y su perfección, es imposible que estas personas que llegaron a conocer todo esto de Dios, versículo 6, y recayeron, ¿sí? Es decir, y volvieron al pecado, y se cumple el verdadero proverbio, lo del antiguo proverbio, el perro vuelve al vómito, ¿sí? Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, y recayeron, dice el versículo 6, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Es imposible, hermano. Si usted conoce que Dios es santo y que Dios es perfecto y usted adora a ese Dios santo y usted adora a ese Dios perfecto, usted debe de permanecer así, en santidad y en perfección.
¿Por qué? Porque es imposible que si nosotros ya hemos gustado de estas cosas, seamos renovados y recaemos, seamos renovados otra vez para arrepentimiento. Es imposible esto. Porque no podemos otra vez crucificar al Hijo de Dios, ni podemos ponerlo otra vez a exponerlo a vituperio. En otras palabras, el escritor de los Hebreos dice muchas veces en su carta estas palabras, pero en otras palabras lo que está diciendo aquí es simplemente que Jesús murió una sola vez y para siempre. Así que debemos de pensar, hermanos, debemos de pensar qué es lo que estamos haciendo, porque nosotros adoramos a Dios. Sí, lo adoramos el domingo, pero toda nuestra vida, ¿sí?, todo nuestro ser es el sacrificio que nosotros elevamos a nuestro Padre Celestial. ¿O no recordamos lo que dice Romanos capítulo 12, el versículo 1? La palabra de nuestro Dios es muy clara en este pasaje, hablando acerca tanto del sacrificio, ¿sí?, de cómo debemos también transformar nuestra vida para que nosotros podamos ofrecer a nuestro Dios lo que Él merece. Dice el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ponga atención, sacrificio vivo, su cuerpo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No tomes la forma de este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Santidad y perfección. Pero note lo que dice el versículo. Nosotros adoramos a Dios, el Dios no conocido, aquella inscripción que tenían los atenienses. No lo adoramos como ellos, lo adoramos como debe de ser, pero tristemente a veces muchos ignoramos quién y cómo es nuestro Dios y le adoramos aún sin conocerle. Estos versículos, hermanos, nos muestran cómo es que nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo, ¿sí?, es ese sacrificio vivo que nosotros elevamos a nuestro Dios. Y dice el versículo aclarado: santo, ¿sí?, un sacrificio santo. Y esto es nuestro culto racional. ¿Queremos adorar a Dios? Bueno, para adorar a Dios, usted tiene que conocer que Él es santo, ¿sí?, usted tiene que conocer que Él es perfecto. Por lo tanto, nosotros le vamos a adorar, ¿cómo? De esa misma manera, en santidad y en perfección. Así debemos de adorar a nuestro Dios, en la hermosura, dice la palabra de nuestro Dios, en la hermosura de su santidad. Hermanos, Dios nos dejó el Antiguo Testamento para que nosotros viéramos lo que el pueblo de Israel hizo, y para que no cayéramos en lo que el pueblo de Israel cayó, en lo que el pueblo de Judá cayó. Y nos sirvió como ejemplo, nos debe de servir como ejemplo para que nosotros corrijamos estas cosas y podamos vivir de una manera correcta. No sé si usted recuerde, pero cuando nuestro Dios habla a Ezequiel, al profeta Ezequiel, Dios habla en el capítulo 8 y capítulo 9, y habla acerca de la adoración, una adoración errónea que Dios no aceptaba. Una adoración que no quería nuestro Dios, porque es una adoración, hermanos, que estaba en contra de la palabra de nuestro Dios, en contra de lo que Él les había mandado. No lo entendían las personas, no entendían lo que Dios quería, y empiezan a adorar a nuestro Dios de una manera incorrecta, y empiezan a adorar a otras cosas en el templo de nuestro Dios, y se empiezan a inclinar hacia el sol, postrándose al oriente, y adorar también al sol. Y confundían estas cosas. Adoraban a Dios en su templo, pero adoraban también al sol. Eso dice Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Y luego dice el versículo 17, Dios hablando a Ezequiel, y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí?
Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Ponga usted atención, porque esto es parte del carácter de Dios. Estamos hablando, recuerde, el carácter del Dios no conocido. Cualidades que tiene Dios, bueno, es que Él es santo, que Él es perfecto, pero parte de su carácter también es este, ¿sí? Es un Dios celoso, dice la Escritura. Es un Dios fuerte y celoso. Un Dios que castiga hasta la tercera y cuarta generación. Un Dios que no está contento cuando nosotros servimos a dos señores. Un Dios que quiere que nosotros le sirvamos tal y como Él lo pide en su palabra. Y cuando está viendo esto, que unos se inclinan al sol y también se inclinan a adorarle a Él, se molesta y dice, ¿acaso no es cosa liviana lo que están haciendo? Dice, solamente se han vuelto hacia mí, dice, para irritarme. Dice Dios en estos versículos, lo único que está haciendo el pueblo de Israel es tratar de molestarme. Bueno, pues también yo procederé con furor. Ezequiel 8:18. Y dice, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Hermanos, no podemos nosotros, ¿sí?, irritar a nuestro Dios con una adoración que no sea la que Él ha pedido. No podemos irritar a nuestro Dios adorándole a Él y sirviendo a otro Dios. No podemos, porque le irritamos. Y cuando hacemos esto, existe el ejemplo de Ezequiel, que Dios se molesta y no perdona, ni tiene misericordia cuando se hace esto. Mire, es sencillo. Cuando Dios muestra la rebeldía del pueblo de Israel, en Isaías capítulo 1, el versículo 15, dice que cuando el pueblo levantara sus manos y se inclinara a orar y pedirle a nuestro Dios, dice Él, yo no voy a escucharlos, yo no los oiré. Por más que grites, por más que ores, por más que levantes tus manos, dice, yo no te voy a escuchar porque tus manos están llenas de sangre. Es decir, sus manos estaban llenas de pecado, ¿sí? No podemos servir al pecado y servir a nuestro Dios. No podemos adorar a nuestro Dios y adorar al pecado. Eso es imposible. Es imposible. Usted no puede llegar a adorar a nuestro Dios diciéndole, te quiero, mi Señor, y cantando. Te quiero, mi Señor, habita en mí. Pero, ¿salgo del edificio? ¿Salgo del lugar de reunión? Y lo primero que se viene a mi mente es pecado. Y discuto con mi familia, y discuto con los que están a mi alrededor. Y dentro de las discusiones, esas discusiones llevan a malos pensamientos, llevan a problemas, lleva a irritarme, lleva a la ira. Y la ira, como crece y no la controlamos, empezamos a darle lugar al diablo, cosa que dice Efesios capítulo 4 que no debemos de hacer. Le damos lugar al diablo y empieza a salir de nuestra boca, de nuestro corazón, cosas que simplemente irritan a nuestro Padre Celestial. Le decimos a Dios, te amo. Le decimos a nuestro Señor, te quiero, te adoro, te amo, Señor. Pero simplemente volteamos hacia atrás, miramos la inmundicia, miramos el adulterio, miramos la fornicación, miramos las envidias, pleitos, iras, contiendas, y todas esas cosas nos agradan y vivimos en el transcurso de la semana de esa manera. Y en mi trabajo no saben que soy cristiano. Y mis amigos en la escuela no saben que soy cristiano porque hablo de cierta manera para que ellos no se den cuenta y caigo en el error de Pedro cuando negó a nuestro Señor Jesucristo. Todos le decían, tú estabas con Él. Y Pedro se ve en la necesidad de maldecir y de hablar de forma en la que no lo ligaran a nuestro Señor Jesucristo. Y a veces así somos nosotros. Pero el domingo sí vamos a adorarle, el domingo sí vamos a cantarle, te lo amo, mi Señor. Pero entre semana no estamos haciendo lo correcto para servirle.
No podemos adorar a Dios y voltear hacia el oriente para adorar al sol, que es lo que hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No podemos adorar a Dios e inclinarnos hacia el otro lado para adorar al diablo y adorar el pecado que a veces no hemos dejado atrás. Ezequiel capítulo 9 también dice, versículo 9, y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. A veces pensamos eso, ¿no? Que nuestro Dios no nos está viendo, pero acuérdese, lo decíamos ahorita, hace unos momentos, el apóstol Pablo lo dijo: Dios es un Dios que no habita en templo de manos de hombre. No caigamos en el error sectario en el que se cree que solamente ese lugar al que vamos a adorar, ese cuarto, esas 4 paredes, es donde habita Dios y es la casa de Dios. No creamos eso, hermano. ¿O ignoráis, dijo Pablo también, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu? ¿Que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿O ignoramos que Dios es omnipresente? ¿O ignoramos que nuestro Dios está en todas partes y está donde yo estoy? ¿Y que me va a ver todo lo que yo haga en mi vida? No podemos caer en este error. Decía el pueblo de Israel: Jehová no ve. Pero dice Dios: así pues haré yo. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Hermanos, no podemos. Simplemente no podemos nosotros voltear a ver el pecado, ¿sí? No lo podemos hacer. Porque si nosotros ya nos entregamos a Dios, el pecado debe de estar lejos de nuestra vida. Es más, hay algo que siempre menciono con los hermanos de la congregación. Les digo que nuestro Dios, hermanos, nos promete en su palabra, Malaquías, en otros pasajes, Salmos también, nos dice que cuando nosotros nos acercamos a Él olvida nuestros pecados. Él olvida la inmundicia de nosotros. Incluso Juan dice que si nosotros le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y cuando Dios perdona, Dios olvida los pecados que nosotros hayamos cometido. Ya no hay pecados. Dice que los manda lejos nuestro Dios para que no nos alcance, para que no nos vuelva a tocar esa inmundicia. Pero, ¿sabe cuál es el problema? El problema no es que Dios no olvide el pecado. Esto le digo a los hermanos en la congregación. El problema es que nosotros no olvidamos el pecado. No lo olvidamos. Y se presenta una oportunidad de caer en lo que nosotros pecábamos. En lo que sea. Lascivia, adulterio, fornicación, pleitos, iras, contiendas, disensiones, en lo que usted haya pecado. Se presenta la oportunidad y caemos. Y caemos. Porque no hemos olvidado, no hemos dejado atrás ese pecado que está constantemente atacando nuestra vida. Y Satanás sabe por dónde cojeamos. Satanás sabe por dónde podemos caer. Satanás lo sabe. Pero por eso dice la Escritura: sométete pues a Dios, resiste al diablo y él va a huir de ti. Pero nos cuesta tener esa relación íntima con Dios. Nos cuesta conocer a Dios, porque Dios dice en su palabra que conocerlo, que el seguirlo, implica sacrificio. Implica que nosotros sacrifiquemos nuestro tiempo, nuestro cuerpo, que golpeemos nuestro cuerpo, dijo Pablo, y lo pongamos en servidumbre para que adoremos a Dios correctamente. No podemos, hermanos. El pecado debe de ser erradicado de nuestra vida, de nuestra familia, de la congregación. El pecado debe de ser erradicado de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros sabemos y entendemos que un poco de levadura leuda toda la masa. Y si nosotros le damos entrada tantito al pecado, tantito, si nosotros le damos solamente, le abrimos tantito la puerta a la inmundicia, el pecado va a entrar a nuestra vida y nos va a hacer caer. Porque Satanás anda como león rugiente, no es cualquier enemigo.
y nosotros conocemos a Dios. Y sabemos que Dios no tolera el pecado. Y sabemos que nuestro Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Sabemos que nuestro Dios no puede habitar donde existe inmundicia. Y Él mismo dice que si hay pecado en nosotros, ¿sí? Si hay pecado como lo hubo en el pueblo de Israel y en Ezequiel, su ojo no perdonará, ni va a tener misericordia de nosotros. Porque si pecáremos voluntariamente, versículo 26 de Hebreos capítulo 10, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice el versículo, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza. Yo, dice el versículo, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. Y horrenda cosa, hermanos, es caer en manos del Dios vivo. Hay muchas cosas que nosotros podemos resaltar de este tema. Hay muchas cualidades, muchas características que tiene nuestro Dios. El carácter de Dios es muy amplio, hermanos, hablar de este tema. Hay muchos puntos que podemos tratar en cuanto a esto. Sin embargo, quise que viéramos esto, ya que es la forma en la que nosotros estamos adorando a nuestro Dios. La palabra de nuestro Padre Celestial nos dice que Pablo, estando en Atenas, ve esta inscripción y habla con los atenienses y dicen, miren, ustedes tienen esta inscripción, al Dios no conocido. Es un Dios al que ustedes adoran sin conocerle. Y yo les vengo a declarar quién es ese Dios. Yo les vengo a hablar de ese Dios. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio, la oportunidad de conocer realmente quién es Dios. De conocerlo en su santidad, de conocerlo en su perfección, de conocerlo, hermanos, también en su carácter duro, de fuerte y celoso, de conocerlo en su amor y su misericordia. Podemos conocer todas estas facetas de Dios, pero déjeme y le digo algo y le dejo en claro algo. Que pudiendo conocerlo, si nosotros no estudiamos su palabra, no abrimos la escritura, no lo conocemos tal y como Él lo pide, y no hacemos su voluntad porque simplemente desconozco lo que dicen las escrituras, el único carácter que vamos a conocer de nuestro Dios, la única forma en la que vamos a conocer a nuestro Padre Celestial es como lo muestra Amós capítulo 4. A veces mostramos este versículo para hablar de nuestro Dios, de un tema evangelístico, cuando dice el versículo 12, ¿sí? Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Pero no está hablando de una reconciliación, hermanos. Dice Dios, envié contra vosotros mortandad, maté a espada a tus jóvenes. Dice, llevé con cautiverio de vuestros caballos, dice, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Dice, pero no te quisiste volver a mí. Os trastorné como cuando Dios trastornó Sodoma y Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel. ¿Y porque te he de hacer esto? Y porque te he de atacar, en pocas palabras, lo que dice Dios. Dice, entonces prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Tenemos un altar, hermanos, en nuestro corazón.
No debemos de tener muchos. No debe de haber 12 dioses en nuestro corazón, y mucho menos debe de estar nada, hermanos. Nada que pueda dañar mi relación con mi Padre Celestial. No puede haber pecado. No puede haber un altar al pecado. No puede haber un altar al dinero. No puede haber un altar a mi familia. No puede haber un altar al placer. No puede haber un altar a mi cuerpo. No, hermanos. El altar está allí para nuestro Dios. Y ese Dios debe ser un Dios que conocemos. Porque si no le conocemos, ya hemos visto lo que sucede en su palabra. Aquel que no conoce a Dios fue destruido. Esperemos, hermano. Y Dios lo quiere. Esperemos y usted quiera, hermanos, conocer realmente a nuestro Dios. Para que cada vez que usted se levante, cumpla con lo que Dios dice en su palabra. Medite en Dios, medite en su palabra. Que nunca se aparte de su boca el libro de la ley de nuestro Padre Celestial. Enséñele a sus hijos. Muéstrele a sus hijos la palabra de Dios. A veces nos tomamos tanto tiempo para enseñarle a nuestros hijos las cosas de la escuela, su tarea, enseñarles cómo deben de ser alguien en la vida, pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos de enseñarle de nuestro Padre Celestial? Hágalo, hermano. Dedíquele ese tiempo a nuestro Dios, enseñándole a sus hijos, adorándolo en su casa, sirviéndole a nuestro Padre Celestial, día con día, no solo el domingo. Que ese altar del Dios diga al único Dios verdadero, al único Dios que conocemos. A ese Dios es al que adoramos, porque realmente le conocemos. Hermano, espero en el Señor que usted sea bendecido, que esta palabra que se ha expuesto sea de edificación para cada uno de nosotros. Y esperamos que usted se siga edificando con los mensajes que se traen, hermanos, por el medio de esta, págame la redundancia, por medio de este medio, por el internet, hermanos. Que usted siga edificándose de la palabra de nuestro Dios y que ya no sea una excusa el que no tenemos tantas herramientas de conocer a nuestro Padre Celestial. Tenemos su palabra, tenemos la Biblia y tenemos la predicación de nuestro Dios en estos momentos, tanto por internet como por muchos otros medios de comunicación. Hermanos, sigamos creciendo en amor, sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Dios y sobre todo, amémonos unos a otros. Amémonos todos en el amor de nuestro Dios. Porque una forma en la que nosotros adoramos a nuestro Dios es por medio del amor entre nosotros. Porque ¿cómo puedo decir yo amar a Dios que no lo he visto? Y no amo a mi hermano que lo tengo todos los días. Amémonos, hermanos. Amémonos entrañablemente en el amor del Señor. Y amemos a Dios de tal manera que podamos servirle en la santidad que lo caracteriza, pero también en la perfección que solamente viene de parte de Él. Dios los bendiga grandemente, hermanos, y los amamos en el Señor. Reciban saludos de mi familia Villa Rodríguez, mi esposa Rubí Rodríguez, y por parte de su servidor, Esaú Villa González. Somos miembros de la iglesia en Cadereyta y estamos para servirles. Dios los bendiga. Salve sea el Señor.